Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Un placer estar hoy aquí. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta Conferencia Europea por la Paz, organizada por Podemos, a la que están convocadas las fuerzas de paz de Europa, de España y de otras partes del mundo. Bienvenido el Partido de los Trabajadores de Bélgica, el Bloco de Esquerda de Portugal, la Francia Insumisa, el Partido de la Izquierda de Suecia, la Sinistra italiana, el Partido de los Trabajadores de Brasil, Nea Aristera de Grecia, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la representación de la comunidad palestina, el Frente Polisario del Sáhara Occidental y, por supuesto, los socios, los aliados de Alianza Verde, Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Galego. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta conferencia de paz. Y mirad, vivimos tiempos de máxima importancia histórica, compañeros y compañeras. Momentos acelerados que pueden definir en muy poco tiempo el escenario mundial para las próximas décadas. Eso nos obliga, creo, una vez más a estar a la altura, a comprender en profundidad la dimensión de lo que está pasando y a poner toda nuestra energía intelectual, emocional y política al servicio de los intereses de la ciudadanía y de la mayoría social. Hoy, todo el mundo entiende que en estas horas no solo se está jugando el futuro de Ucrania, también, compañeros y compañeras, el futuro de Europa. Son horas en las que los acontecimientos se precipitan y se disipa esa niebla que impedía a muchos ver una realidad que para nosotras en Podemos y para las organizaciones de izquierdas que están hoy aquí llevaba siendo evidente muchísimo tiempo. Que Europa lleva demasiados años alimentando una guerra que no solo representaba un desastre para el pueblo ucraniano, sino para todos los pueblos de Europa. Que Europa lleva años apoyando y financiando su propia derrota, su propia ruina, que es mucho más que una mera derrota diplomática o geopolítica. Es, compañeros y compañeras, una derrota histórica que pone en cuestión al propio proyecto europeo y lo que somos, su lugar en el mundo y el sentido de Europa. Todo como resultado de un seguidismo suicida a los Estados Unidos de América, compañeros y compañeras, cuya agenda en Ucrania y en Europa, y hoy vuelve a ser evidente para todo el mundo, siempre fue contraria a los propios intereses de Ucrania y de Europa. El compromiso con la paz no puede ser un elemento de coyuntura. No es un pin de quita y pon, compañeros y compañeras. No es una posición política que defendemos en función de cómo de fácil es o no defenderla en un momento concreto. La paz es nuestra razón de ser. La paz forma parte de nuestros valores fundacionales, forma parte, compañeros y compañeras, de lo que somos. Y por eso hay que defenderlo cuando es fácil hacerlo, en tiempos de paz, pero particularmente cuando es difícil hacerlo en tiempos de guerra. Por eso, nosotros y nosotras podemos decir con orgullo a día de hoy que nos mantenemos en nuestra posición de siempre, la que hemos tenido desde el comienzo de la guerra, la que defendimos cuando nadie más lo hacía. Nos mantenemos firmes en la apuesta por la diplomacia y por la paz, por la resolución negociada del conflicto, por evitar cientos de miles de muertos. Y mantenemos nuestra oposición al envío de armas, al envío de soldados, al aumento del gasto militar y a financiar económicamente a Ucrania para que haga la guerra. Quiero recordar hoy que mientras la socialdemocracia y otras fuerzas políticas que se autodenominan progresistas defendían la guerra y comparaban esta situación con el abandono al que las potencias democráticas sometieron a la Segunda República Española después del golpe de Estado fascista, nosotras llamamos partidos de la guerra a quienes defendían estos planteamientos. Defendimos, frente al consenso bélico y un consenso mediático total, una posición en un momento muy difícil. Eso nos costó casi, compañeros y compañeras, que nos expulsaran del Gobierno, que nos llamaran putinistas, que se burlasen de nosotros y de nosotras y dijeran que a ver si íbamos a llamar nosotras a Putin para que dejara de matar.
todo el régimen, sus medios de comunicación comprados y su consenso bélico se pusieron en marcha para tratar de criminalizarnos y ridiculizarnos. Obviamente, aguantar esa presión no fue fácil. Pudimos hacerlo también gracias a compañeros y compañeras como vosotras. Menos, obviamente, estando dentro del Gobierno. Pero el tiempo ha vuelto a demostrar que llevábamos razón y que nuestra posición, nuestro compromiso con la paz y nuestra apuesta por la diplomacia como única salida posible a este conflicto era la correcta. Lo triste, compañeros y compañeras, es que hayan tenido que pasar 3 años y haya tenido que haber cientos de miles de muertos para que los demás también se den cuenta. A quienes, desde distintos espacios políticos, tanto a la derecha como en la progresía europea, ya sea por malicia, compañeros, por ignorancia o por un error de análisis, han contribuido a esta agenda belicista, creo que hay que pedirles hoy menos sorpresa y más autocrítica. Les pedimos que paren, que reflexionen y, sobre todo, que dejen de andar por un camino que ya ha demostrado que nos lleva al precipicio. Y esto último es lo más preocupante, a tenor de las declaraciones, de los hechos, de las decisiones que están tomando en estos días las élites europeas y, particularmente, los líderes de la Unión Europea. Creo que hoy toca decirlo claro. Lo que están haciendo los Estados Unidos y Rusia con Ucrania no es una paz. Es un reparto colonial de Ucrania. Es un saqueo a plena luz del día. Eso, compañeros y compañeras, no es una paz. Un reparto según el cual probablemente Rusia se va a anexionar parte de los territorios de Ucrania que ya mantiene ocupados y un acuerdo según el cual el resto del país va a quedar convertido en una potencia, en una colonia de Estados Unidos que va a permanecer bajo el yugo del imperialismo todo el tiempo que sea necesario para que Estados Unidos, independientemente de quién controle la Casa Blanca en un momento dado, pueda apropiarse de los recursos naturales de Ucrania, particularmente de sus minerales raros. Eso, compañeros y compañeras, era lo que querían. El dinero y nada más que el dinero. Y si el reparto colonial de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia es la peor de las noticias, creo que no lo es menos constatar que las élites políticas en Europa persisten en la misma lógica belicista que nos ha traído hasta aquí, rozando en este caso ya, desde mi punto de vista, el más absoluto de los ridículos. Seguir apostándole a la guerra en un momento en el que todo el mundo entiende ya, incluso el propio Zelensky, que Trump y Putin se van a repartir Ucrania como si fuera una tarta y como si esto fuera la Conferencia de Berlín de 1884, compañeros y compañeras, es hacer el más absoluto de los ridículos. Y Europa y la Unión Europea, y particularmente la Comisión Europea, están haciendo el ridículo después de dejarse humillar por los Estados Unidos de América. Lo que están diciendo Macron, von der Leyen o el propio Pedro Sánchez es básicamente lo mismo que nos ha traído al desastre después de estos 3 años. Disparar el gasto militar por exigencia de Donald Trump, reforzar la OTAN, confrontar con Rusia e incluso ahora ya enviar tropas a Ucrania, como si no hubiéramos tenido ya suficiente de víctimas, como si no hubiera habido ya miles y millares de víctimas ucranianas, civiles, por supuesto, pero también jóvenes rusos y ucranianos que, vistiendo uniformes militares, han pagado con su vida una guerra que, quiero decirlo hoy también aquí, compañeros y compañeras, nunca pagan quienes las ordenan. Quienes las ordenan desde sus despachos nunca pagan las guerras y sí los pueblos, como estamos viendo una vez más en Ucrania. Todas estas víctimas de esa trituradora que es la guerra, compañeros y compañeras. Porque si algo ha quedado claro hoy es que esta guerra ha sido, más que ninguna otra cosa, una decisión política. Fue una decisión política empezar la guerra de Ucrania y ha sido una decisión política terminar con la guerra de Ucrania. El problema es que para conseguir el botín ha habido miles de pérdidas humanas. Nos dicen, eso sí, que van a enviar tropas de paz. Yo hoy quiero combatir este discurso. No son tropas de paz, compañeros y compañeras. Son, en el peor de los casos, jóvenes españoles, italianos, alemanes, franceses, que muchos de ellos van a volver en ataúdes de vuelta a sus pueblos y a sus ciudades. Y en el mejor de los casos, la seguridad privada de los Estados Unidos para saquear Ucrania.
Para eso van a servir las tropas de paz. Europa paga las carreteras, paga la reconstrucción, pone la seguridad privada y Estados Unidos se lleva los beneficios. Por eso, hoy puedo asegurar desde aquí que Podemos jamás va a apoyar el envío de tropas militares a Ucrania. Y exigimos al presidente Sánchez que, a diferencia de lo que lleva haciendo desde el comienzo de la guerra, pase por el Parlamento las decisiones que implican directamente a la soberanía popular de este país. Porque estoy convencida, compañeros y compañeras, de que no hay ni una sola persona que votó a Pedro Sánchez el 23 de julio del año 2023 que estaba votando duplicar el gasto militar y enviar tropas a Ucrania. Eso no es lo que la gente votó en las urnas y eso lo vamos a denunciar hasta el último minuto. Y creo que es un momento también para decir que ese aumento del gasto militar, esos compromisos que el señor Pedro Sánchez está adquiriendo con el fascista de Donald Trump, implican destruir nuestro estado del bienestar. Cada euro que van a destinar a ese aumento del gasto militar es un euro menos que no se va a destinar a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a que nuestros niños y niñas tengan las mejores escuelas, a que nuestra gente tenga los mejores tratamientos contra el cáncer, a que tengamos un verdadero sistema de cuidados que garantice la conciliación y que permita a la gente tener una vejez tranquila. Cada euro que se destina a gasto militar es un euro menos para nuestra gente y por eso, compañeros y compañeras, nosotras lo decimos claro, eso no es seguridad. En estos momentos, la mayor amenaza a la seguridad de Europa tiene que ver con la emergencia habitacional y con los fondos buitre que se están comprando nuestro país a trozos y que controlan ya en este momento, como el fondo buitre BlackRock, 21 empresas de 35 del IBEX 35. Así, compañeros y compañeras, es como se vende nuestra soberanía energética, bancaria y de comunicaciones. Y creo que hay que decirlo también. Trump está demostrando que en estos momentos Estados Unidos representa también una de las principales amenazas a los intereses de Europa. Por eso, compañeros y compañeras, es el momento de alzar la voz y de decir alto y claro que tenemos que liberarnos de la bota del fascista peligroso de Donald Trump, que tenemos que liberarnos de ese yugo, compañeros y compañeras, porque si no, nunca vamos a poder garantizar seguridad para nuestro pueblo. Pensadlo un momento. ¿A quién ha beneficiado esta guerra? 3 años después, ¿quién ha salido beneficiado de la guerra de Ucrania? Una guerra que perfectamente Estados Unidos, el Reino Unido y la propia Europa podían haber evitado en el año 2022 a través de un acuerdo diplomático que boicotearon. ¿Quién ha salido beneficiado? Directamente las empresas armamentísticas, que no han parado de subir en bolsa desde que empezó esta guerra, e indirectamente la banca de todo el mundo y particularmente la banca española y también las grandes empresas de distribución, porque la inflación provocada por esta guerra es lo que ha provocado la subida de los tipos de interés y que las hipotecas a tipo variable en este momento en España estén disparadas y que la gente esté pagando 100, 200 o 300 euros más al mes por su hipoteca. Y quien está haciendo el agosto han sido las empresas grandes de distribución que han aprovechado para especular con el precio de los alimentos. Una vez más, las consecuencias de la guerra no la paga quienes las ordenan, las pagan los pueblos y la paga la gente que tiene que llenar la nevera cada mes. Por eso, compañeros y compañeras, lo hemos dicho muchas veces, pero la paz es la tarea política más importante en este momento. Y para terminar, quería explicar o pensar juntas sobre 2 conceptos que se están escuchando mucho en las últimas semanas, que escuchamos en los medios de comunicación y que, sin embargo, tienen un tinte orwelliano que me gustaría hoy cuestionar. El primer concepto es paz justa. ¿Qué significa paz justa? Paz justa significa para Trump y para Putin, y eso ha quedado muy claro en estas últimas semanas, repartirse Ucrania como si fuera una tarta, saquearla hasta que no quede nada. Lo que menos les importa, compañeros y compañeras, es el pueblo ucraniano. Para los belicistas europeos, atendiendo a lo que se está escuchando en los últimos días, paz justa significa más guerra. Significa seguir enviando armas a Ucrania e incluso llegar a enviar soldados. Lo que menos les importa es el pueblo ucraniano.
A nosotras, que sí nos importa el pueblo ucraniano, como nos importan todos los pueblos del mundo, pensamos que una paz justa solo puede ser con el pueblo ucraniano y con los pueblos de Europa. La lógica según la cual Ucrania tiene que pertenecer a la órbita de influencia atlantista o americana es exactamente la misma lógica según la cual Ucrania tiene que pertenecer al área de influencia rusa. Es la misma lógica la que está detrás de este planteamiento y es el origen principal del conflicto. Por eso, para que haya una paz justa debe basarse en el no alineamiento o subordinación de Ucrania a ninguna potencia y en el ejercicio de su propia soberanía a través de un sistema democrático que garantice que se respeta la voluntad de su pueblo, para decidir libremente sus alianzas, sus relaciones internacionales y, por eso lo quiero decir transparente, cristalino. Frente a un reparto colonial, frente al reparto colonial, no alineamiento, soberanía y democracia. Eso es lo único que puede producir una paz justa en Ucrania. Y, compañeros y compañeras, lo mismo vale para Europa. Europa se ha equivocado gravemente en su subordinación a la agenda de Estados Unidos, que siempre ha ido, y ahora vuelve a ser evidente, en detrimento de los intereses europeos. Europa siempre tuvo que defender la paz en su territorio y buscar unas relaciones sensatas con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con Rusia, que quiero recordar forma parte de Europa, y también con Estados Unidos. Pero para eso necesitamos defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es lo que hemos defendido siempre desde Podemos y lo que vamos a seguir defendiendo. Una posición propia para Europa en política exterior, en defensa de los intereses de Europa y de los derechos humanos, independientemente, compañeros, de cualquier otra potencia. Para alcanzar una paz justa, sabemos que Europa tiene que jugar un papel. Por eso, compañeros y compañeras, pero eso pasa precisamente por dejar de recorrer el camino que nos ha traído hasta aquí y que solo ha servido para alimentar la guerra. Y, por último, ahora sí, quiero cuestionar también el término una y otra vez repetido en estos días de autonomía estratégica. ¿Qué es autonomía estratégica? Pues para los belicistas europeos, y aunque parezca muy contradictorio, para quienes nos han traído además a esta situación, autonomía estratégica significa reforzar el régimen de guerra disparando el gasto militar por exigencia de Donald Trump. Resumiendo, que autonomía estratégica frente a Donald Trump es hacer exactamente lo mismo que pide Donald Trump. Hasta ahí llega el absurdo de las élites europeas, incluso aunque eso signifique literalmente desmontar los derechos sociales y los servicios públicos de eso que llaman Estado de bienestar. Porque la gente lo tiene que tener claro, tiene que ser muy consciente de que para que podamos duplicar el gasto militar en España, como ha comprometido Pedro Sánchez con el fascista de Donald Trump, hay que desmontar el Estado de bienestar. Y desmontar el Estado de bienestar en este momento, en un momento en el que también se dice mucho que tenemos que recuperar el pegamento o la identidad europea, en un momento que también se repite mucho de crisis existencial de Europa, es, creo, justamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Porque la amenaza existencial a Europa, otro concepto también, como decía, muy manido, es precisamente esa. La amenaza existencial a Europa es el régimen de guerra, que la Unión Europea nació precisamente para no repetir jamás. No lo olvidemos, compañeros y compañeras. La amenaza existencial a la Unión Europea es la pertenencia a la OTAN, que no son más que las cadenas que nos atan a los designios de un imperio en decadencia. La amenaza existencial a la Unión Europea es el fascismo, que la UE precisamente nació para no tener que volver a vivir. La amenaza existencial a Europa es la destrucción de los derechos sociales y del Estado de bienestar. Por tanto, frente a esta verdadera amenaza existencial que está amenazando Europa en este momento, para nosotras la autonomía estratégica, la verdadera solución a este contexto enormemente complejo, son 3 puntos muy claros. El primero, salir de la OTAN, compañeros y compañeras. El segundo, fijar como objetivo prioritario OTAN no, bases fuera, OTAN no, bases fuera.
El segundo, fijar como objetivo político prioritario parar al fascismo. Y, en tercer lugar, abandonar el neoliberalismo y el régimen de guerra que lo engendran y recuperar precisamente esos derechos sociales como el eje fundamental de la identidad europea. Porque seamos honestas, compañeros y compañeras, ¿para qué le sirve la OTAN a Europa? Para nada. Lo hemos visto claramente en estas semanas. La OTAN solo sirve para defender los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Y hoy, compañeros y compañeras, todo el mundo se da cuenta de que si Europa sufriera un ataque, como lo sufrió Ucrania, Estados Unidos haría exactamente lo mismo con Europa que ha hecho con Ucrania, es decir, dejarnos tirados. Por tanto, es evidente que la OTAN en este momento, y antes, pero más ahora que nunca, no sirve para absolutamente nada y no sirve para defender los intereses de Europa. Por eso, hoy quiero proponerle formalmente a Pedro Sánchez que acuerde la salida de España de la OTAN, que saque de nuestro territorio las bases militares de Estados Unidos y que proponga a los socios europeos el control colectivo para una seguridad compartida del arsenal nuclear que se encuentra en estos momentos en territorio europeo hasta que logramos la total desnuclearización de nuestro mundo. Esa es, compañeros y compañeras, nuestra propuesta, porque no es tiempo de medias tintas, no es tiempo de ser conservadores. Lo comentábamos hace un momento en la reunión con los socios europeos. Estamos en un momento en el que el orden internacional surgido del siglo XX y que ha ocupado la mayor parte del siglo XXI que hemos vivido, ya no existe, compañeros y compañeras. Ese mundo simplemente ya no existe. Estamos en otra pantalla y la izquierda necesita proponerle una sociedad alternativa, real, de esperanza a los pueblos de nuestros países. Por eso creo que no sirve de nada aferrarse a las ruinas del orden anterior. Por eso, lo digo con total claridad, no habrá autonomía estratégica ni futuro ninguno para el proyecto europeo mientras permanezcamos en una estructura militar dirigida y liderada por un fascista peligroso como es Donald Trump, como es la OTAN. Y termino, ahora sí. Me parece que es importante también asumir que uno de los riesgos más importantes que tiene, lo comentábamos también con los socios europeos hace un rato, uno de los riesgos más importantes, una de las amenazas existenciales a Europa es precisamente que en Europa desaparezcan, que en Europa no haya un proyecto claro de izquierda transformadora. Izquierda transformadora es aquella que plantea claramente la paz como un eje de identidad fundamental. Un proyecto feminista, un proyecto ecologista, un proyecto que defienda sin complejos la justicia social, un proyecto que esté orgulloso de ser lo que es. Y nosotras pensamos que es el momento de hacer crecer esas fuerzas, las fuerzas de paz, las fuerzas feministas, las fuerzas ecologistas en toda Europa. Para eso también organizamos esta Conferencia Europea de Paz, para arroparnos, para acuerparnos, para tener más fuerza juntas y para demostrar que sí se puede y que hay alternativa a un mundo en el que solo reinan los más fuertes. Muchas gracias.